Vamos a orar. Amado Padre Celestial, cuán agradecido estamos de poder estar congregados esta tarde, de poder dirigirnos a ti con un corazón agradecido, entendiendo cuán indignos somos, pero comprendiendo por la luz de tu palabra que por ese amor y tu gracia y misericordia viniste a buscar pecadores que no merecían tu amor y tu salvación. Hoy rebosa de agradecimiento nuestro corazón y sabemos, Dios eterno, que tu palabra, que es como martillo y quebranta los corazones, es la que necesitamos para poder traer pecadores a la comunión contigo. Esta es tu obra, Señor. Me pongo en tus manos. Usa este instrumento débil para gloria y honra de tu nombre. Edifica tu iglesia a través de tu palabra. Pero también, Señor, obra en los corazones que aún, Señor, están encadenados por la incredulidad. Cambia corazones de piedra por corazones de carne, sensibles, sensibles a tu voz, Señor. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Esta tarde estaré dirigiendo la enseñanza con el tema La puerta del reino de Dios, el arrepentimiento. Y aunque no hice unas divisiones ni unos encabezados, hay una idea central y de ahí vamos a continuar con la enseñanza y el estudio de la palabra, que es la necesidad de arrepentirse. Acompáñenme a leer Mateo 21, versículo 28 al 32. Es nuestro texto que estaremos exponiendo con la ayuda del Señor esta tarde. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiéndole él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. John Bunyan, en su libro El pecador de Jerusalén redimido, se refiere a Jerusalén, que es donde se está llevando a cabo esta ilustración. En una de sus notas hace referencia a Jerusalén de esta manera: Jerusalén fue el lugar en donde los profetas, Cristo y su pueblo fueron en gran manera horriblemente perseguidos y asesinados. Sí, tan endurecida a este momento estaba esta Jerusalén en sus pecados, que no temió cometer lo peor,
y se ató a sí misma a voluntad propia, bajo la culpa y la maldición del mal de ellos, diciendo, cuando había asesinado al Hijo de Dios, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y aunque Jesucristo, tanto por doctrina, milagros y santidad de vida, buscó poner fin a las villanías de ellos, a pesar de todo, ellos cerraron sus ojos, taparon sus oídos y no descansaron hasta como antes se había insinuado en las escrituras. Le cortaron de la tierra de los vivientes. Sí, y de haber podido, si fuese posible, ellos hubieran extinguido su nombre y arrojado su doctrina de este mundo en cuanto a Jerusalén. Fin de la cita. Gracias a Dios que no lograron hacer eso, porque hasta el día de hoy, por la voluntad de Dios, se sigue predicando y pregonando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos demuestra la dureza del corazón del hombre. Y no perdamos de vista que fue ahí, en medio de ese pueblo, en esa ciudad, Israel, que estaba llamada a ser luz de las naciones, donde Dios mismo en la persona de Jesús le estaba predicando. Para comprender y comenzar a desglosar el texto que esta tarde estaremos exponiendo, le haré un pequeño énfasis del capítulo 21 del libro de Mateo para que podamos entender el contexto. Esta parábola que Jesús está exponiendo, a quienes él se dirige, los líderes religiosos de Jerusalén, se desarrolla, se lleva a cabo en la llamada Semana de la Pasión o de la Pascua. Al principio del capítulo 21 de Mateo podemos ver cómo se lleva a cabo la entrada triunfal de Jesús a dicha ciudad, a Jerusalén. Podemos ver también las multitudes se habían reunido con júbilo, con aclamación, y decían, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Algo que ya estaba profetizado en las escrituras. Por ejemplo, en Zacarías 9:9 podemos ver que dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Los líderes religiosos, al ver la manera en que esa entrada triunfal de Jesús se llevó a cabo, tuvo un encuentro con las expectativas de ellos. Y al ver cómo aclamaban las multitudes a Jesús, el Hijo de Dios, comenzaron a incomodarse y a sentir malestar. Pero Jesús mismo también había dicho durante un tiempo atrás lo que iba a acontecer. Ya el Señor sabía lo que había pasado. Por ejemplo, Mateo 16, lo que iba a suceder. En Mateo 16:21 podemos leer que Jesús dice,
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. La pregunta que el Señor hace en el texto que expusimos está dirigida a estos líderes, a estos escribas. Y otros eventos que vemos anterior a nuestro texto también, usted los puede ver ahí en su Biblia, fueron varios. Jesús, cuando llegó al templo, encontró que habían convertido el templo, según las palabras de Jesús, en una cueva de ladrones. A esto le llamamos la purificación del templo, se conoce así conforme a las Escrituras. También, estando en el templo, se desarrollaba, como nos dice la Escritura, llegaron enfermos, ciegos y cojos, y Jesús les sanó. Y estos líderes religiosos estaban observando todo lo que estaba sucediendo. Él hizo sanidades. También en los versículos siguientes podemos ver cómo también Jesús, cuando se dirigía al templo, había había maldecido la higuera. Fueron varios eventos y ellos estaban observando todo esto, los líderes religiosos. De una manera, Jesús estaba enviando un mensaje a estos líderes de Jerusalén. Pero como vimos en la introducción, ellos cerraron sus ojos, ellos cerraron sus oídos y peor de todo, cerraron su corazón. No había lugar en el corazón de ellos para un rey que estaba profetizado en las Escrituras con esa entrada en un pollino. No había lugar para ellos en sus expectativas, no lo había. Fueron una serie de eventos y todo esto ya tenía inquieto a los líderes. Para tener, yo sé que el texto es del versículo 28 al 32. Permítame leer, no se lo compartí al hermano James, pero permítame leer los versículos anteriores del versículo 23 al 27 para comenzar con nuestro texto. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Versículo 27. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. No que Jesús no supiera qué responder, porque anteriormente Juan Bautista había proclamado a Jesús como aquel cordero que quitaba el pecado del mundo. Y si había una respuesta que dar, era que Jesús tenía toda la autoridad para hacer lo que hacía. Pero vemos que el Señor, en la sabiduría de Dios, no les contesta y les decide decirles: pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. He ahí la explicación por qué nuestro texto comienza con ese pero, porque es continuación de esta serie de preguntas que le están haciendo al Señor. Veamos la ilustración de la parábola y a quienes el Señor tenía en su mente con esta ilustración. Al final
de la ilustración veremos y confirmaremos a la luz de las Escrituras a quienes Jesús se dirigía, a quienes tenía en mente, con quién él estaba tratando cuando estaba llevándose a cabo este evento. Y vamos a confirmar también con las Escrituras cómo ellos cerraron sus oídos al mensaje de Jesús, cómo ellos rechazaron por voluntad propia en los versículos finales de este capítulo 21. Veamos la orden que le dio al primer hijo en la ilustración. Versículo 28. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Padre no le pregunta, ¿quieres ir a trabajar a mi viña? ¿En mi viña? No. Él le da una orden de que vaya a trabajar en su viña. Y la respuesta del primer hijo fue, no quiero. El texto no nos dice lo que pasó después de eso en cuanto a hechos, sino dice en cuanto a lo que él hizo. Pero meditando en la pregunta y en la respuesta del hijo, me puse a pensar y yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Algo definitivamente le hizo darse cuenta que estaba mal. Algo lo guió después de meditar y reflexionar a que quizás estaba deshonrando a su padre en la ilustración. No lo sabemos, pero sí nos muestra el texto de que él cambió de actitud. Hubo un cambio. Y por eso dice, pero después se arrepintió. Aunque su negativa fue no quiero, vemos que él al final fue. Y luego se dirige el Señor al segundo hijo y le dice de la misma manera, pero este le responde, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuántas veces nosotros nos detenemos un momento a reflexionar en nuestra vida, sea en acciones, en palabras, en actitudes, en los pecados, para que podamos venir humillados delante del Señor y suplicar por restauración y perdón? Como decía el texto, no nos revela en detalle lo que hizo el joven, pero sí nos muestra que él cambió de parecer. Él finalmente decidió obedecer el mandato de su padre. Y pensando en el segundo hijo, que le dio la misma orden, llama la atención que él dijo, sí, Señor, voy, pero no fue. Y aunque en su respuesta mostró respeto o referencia a su padre, con sus acciones mostró que era un hijo desobediente. Su aparente buena actitud solo era un disfraz. Podemos llamar a su respuesta una respuesta hipócrita. Esto me llevó a recordar las palabras de Jesús, cuando en un determinado momento acusó a los escribas y a los fariseos. Mateo 23, del 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Una cátedra era una silla alta
donde se sentaban los maestros para dar las enseñanzas. Estos fariseos, estos líderes religiosos, tenían la autoridad de enseñar la palabra del Señor. Ellos tenían la ley y ellos tenían la autoridad de enseñar la palabra de Dios y lo hacían, pero no hacían lo que enseñaban. De ahí que el Señor les dice, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan como ellos hacen. Ahora, la pregunta que el Señor les hace a ellos en el versículo 25, perdón, en el 31, después de exponerles la ilustración, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? No había otra respuesta que dar. No había otra. El Señor mismo les había llevado a decir lo que Él quería que dijeran. Ellos dijeron, el primero, Él fue el que aunque dijo que no, pero después nos dice el texto que se arrepintió y fue. A la respuesta de ellos, el Señor les dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Cómo quedarían ellos con la respuesta? Cuando se vieron prácticamente, podríamos decir, encerrados y se dieron cuenta que el Señor estaba haciendo referencia a ellos. Y lo que el Señor les dijo, que los publicanos y las rameras iban delante de ellos al reino de Dios, esto seguro que no, que fue algo que les tocó el orgullo. Y si no recordemos la parábola del publicano y el fariseo que entraron al templo, ¿cómo se sentían ellos? Los fariseos, mejores, superiores, merecedores, dignos. Fariseo se jactaba delante de Dios con orgullo, con soberbia. Mas sin embargo, al publicano que estaba humillado dirigiéndose al Señor, lo despreciaba. Entonces, que el Señor les dijera que aquellos publicanos despreciados por ellos, las rameras, gente inmoral, gente indigna, pecadora a los ojos de ellos, de hecho lo eran, pero que el Señor les dijera que ellos iban delante de estos líderes religiosos, fariseos, al reino de los cielos, les ha de haber dolido, les ha de haber humillado, lo que provocó más enojo en ellos. Pero el Señor no lo deja ahí y en el versículo 32, Él les da claramente la razón de su condenación. ¿Por qué los publicanos y las rameras iban delante de ellos al reino de Dios? Lo dice en el versículo 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. No creyeron, rechazaron. Ellos decidieron no creer. Pero los publicanos y las rameras les creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerles. En Lucas 3, 12, 14 podemos ver cómo los publicanos se acercaban a Juan cuando vieron que Juan bautizaba. Lucas 3, 12 al 14. Dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario, mostrando de una manera que al oír el mensaje por medio de Juan,
al recibirlo y al creer, ellos procedían a bautizarse, porque ellos creyeron el mensaje de Juan. Y al proceder al bautismo y al confesar públicamente que ellos se habían convertido, habían creído el mensaje, iba a haber un cambio. Tenían que dejar de hacer lo que ellos practicaban. Al principio les dije que íbamos a ver en los versículos finales que ellos sí habían entendido a quienes Jesús les estaba dirigiendo la ilustración. En los versículos 45 y 46 del capítulo 21 podemos ver y confirmar a dónde Jesús lo llevó a ellos. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Ellos entendieron el mensaje. Ellos comprendieron bien que Jesús estaba haciendo referencia a ellos. ¿Y qué causó esto en ellos? Al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le temía por profeta. La dureza del corazón del hombre. Aquellos conocedores de la ley, aquellos que conocían a perfección la ley, maestros de la ley, estaban llamados a entender y a comprender lo que estaba sucediendo, pero no lo hicieron. Rechazaron, cerraron sus oídos, cerraron sus ojos, cerraron su corazón. Y este problema comenzó allá en el jardín del Edén. En su corazón ellos odiaban a Jesús. Querían haber actuado en ese momento, echarle mano, pero no lo hicieron. Por lo menos en ese momento. El propósito de Jesús en esta parábola, aunque está implícito el arrepentimiento, que es lo que nos enseña el primer hijo, era mostrarles a esos líderes religiosos la dureza de su corazón. A ellos era quienes Jesús tenía en su mente. Jesús estaba tratando con ellos. A ellos se dirigía el Señor, ya que conforme a las Escrituras, el primer ofrecimiento de perdón de pecados debía ser para Israel, para Jerusalén. Pero al enviar su siervo, al enviar a Juan a preparar el camino del Salvador del mundo, ellos no quisieron arrepentirse, ellos no quisieron recibir el mensaje. Luego al mismo Jesús, como lo hemos visto, también le rechazaron. Y estos, al rechazar ese mensaje, obviamente no iban a recibir perdón. Eso los hacía inexcusables delante de Dios. No había excusa para ellos. Dios mismo había ido ahí. Dios había preparado a sus siervos desde el principio a través de los profetas. Que llegó nuestro Señor Jesucristo y ellos lo rechazaron. El trato del Señor era con ellos, aunque nos deja implícito la enseñanza del arrepentimiento. Si dejáramos aquí este mensaje, quizás pudiéramos decir es una historia bonita, pero el propósito es extraer una enseñanza para que nosotros podamos aplicarla este día a nuestra vida. Hemos visto que está el tema del arrepentimiento. Hemos visto que el Señor habló acerca de hacer la voluntad de Dios. Él les preguntó quién hizo la voluntad de Dios. Y eso tendría repercusiones eternas. Tan importante el tema del arrepentimiento, que lo vemos a través de todas las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios llamando al hombre a que se vuelva de sus malos caminos. Dios llamando a Israel a través de los profetas. Volveos de vuestros malos caminos. Llegamos al Nuevo Testamento y comienza el Nuevo Testamento con la predicación del Evangelio, con el llamado al arrepentimiento. Es importante
este tema porque comienza de esa manera. Juan Bautista, Jesús. Mire, el primer predicador que vemos en los evangelios es Juan Bautista. ¿Cuál era el mensaje de Juan Bautista? Marcos 1:4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Luego tenemos a Jesús cuando Juan cumplió lo que Dios había preparado para que él hiciera. Llegó un momento donde Juan cumplió y fue encarcelado. Comienza Jesús. ¿Qué predicaba Jesús? Marcos 1:14-15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El mismo de mensaje, la misma insistencia, el mismo llamado. Luego vemos cuando nuestro Señor envía a sus discípulos, envía a los 12 apóstoles a predicar y a sanar. Marcos lo describe de la siguiente manera, Marcos 6:12. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintieran. El mensaje sigue siendo el mismo, no cambia. Si vamos a Hechos 2:37-38, en el primer discurso de Pedro, cuando Pedro predicó, ya no aquel Pedro miedoso, ya no aquel Pedro indeciso, sino aquel Pedro que había sido embestido del poder del Espíritu Santo, predicando las escrituras desde el principio a los mismos líderes, predicando en público, un mensaje poderoso. Dice, al oír esto, se compungieron, después de que le recitó las escrituras, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sigue siendo el mismo mensaje. Ahora, aquí hay una diferencia. Pedro expone la palabra. Ellos oyen el mensaje. Y aquellos que se expusieron al mensaje de Pedro son confrontados por la palabra. De ahí la respuesta de ellos, al verse entonces que estaban perdidos, al darse cuenta que habían pecado en contra de Dios. ¿Qué haremos? A lo que Pedro les dice, arrepentíos, bautícense en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo. El mismo mensaje. Luego pasamos a Pablo, el apóstol Pablo, Hechos 17:30-31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y si continuamos de esta manera, podríamos llegar hasta el Apocalipsis. Y ahí también vemos al Señor llamando a 5 de las 7 iglesias a que se arrepientan. Toda esta evidencia nos muestra la importancia del arrepentimiento. Permítame dar una breve explicación de lo que es arrepentimiento. Un significado simplificado es cambio de actitud o de propósito en la vida. Es cambiar de dirección. Es dar un giro de 80 grados. Si iba caminando en esta dirección, ahora camino en la otra, en la contraria.
Pero en términos de los teólogos, ellos hacen una distinción entre dos tipos de arrepentimiento y es importante que entendamos bien lo que es el arrepentimiento. Al primero ellos le llaman atrición. Atrición es un tipo de arrepentimiento falso o espurio, o sea, fingido, que es causado por el temor al castigo o a la pérdida de una bendición. Este fue el tipo de arrepentimiento que mostró Esaú en Génesis 27, 30, 46. Esaú se lamentó, pero no porque había pecado, sino porque había perdido su primogenitura. Entonces, la definición es, atrición es el falso arrepentimiento motivado por un intento de liberarse del infierno o del castigo. No podemos acercarnos al Señor por miedo al infierno. No. No podemos acercarnos a Él por miedo a un castigo, para que proteja a nuestros hijos, para que me haga prosperar, para beneficio mío. No podemos, ese es el falso arrepentimiento. Leía en uno de los libros un escritor que dice él, puedo entender acerca de esto, por qué hay tantos cristianos que creen que son cristianos y no son, porque han tenido un mal entendimiento de lo que es arrepentimiento. Y es preocupante. Por otro lado, los teólogos le llaman la contrición, que es el arrepentimiento verdadero y piadoso. Contrición. Esto sí implica un profundo remordimiento por haber ofendido a Dios en cuanto al pecado. La persona contrita y que se da cuenta que ha pecado en contra de Dios, que ha ofendido a Dios y que aunque el camino por el que va le parezca de bien, al darse cuenta de quién es Dios y su condición, confiesa sus pecados, corre a Cristo en arrepentimiento. No justifica, no trata de justificar su pecado. ¿Qué decía el publicano? Sé propicio a mí, que soy pecador. Esa es la contrición, es reconocer que somos pecadores. Y esto va acompañado de una disposición a hacer restitución siempre y cuando sea posible y de una resolución a alejarse del pecado. Alejarse del pecado. Nicodemo, sin temor a equivocarme, fue el que estaba dispuesto a devolver hasta 4 veces lo que había hurtado. Persona cambia, que se arrepiente porque el Señor alumbró su corazón y vio su condición. Cambia. No que es bueno, pero sí cambia el rumbo de su vida, sus actitudes. Y si no, miremos el arrepentimiento de David en el Salmo 51. Ese es el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento que mostró David en el Salmo 51, para poner un ejemplo vívido. En los versículos del 1 al 4 podemos ver a David clamando al Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra. Pero aún cuando David cometió su pecado, David se quedó tranquilo por ahí. Dios envía el profeta y le envía su mensaje, también poniéndole una ilustración a lo que David mismo
dijo que merecía morir. Y el profeta le dice, ese hombre eres tú. Entonces, la respuesta con un corazón contrito es lo que David expresa aquí. David sabía que el Dios, el que él servía, era un Dios piadoso, que podía encontrar piedad, que podía compadecerse de él. No que podía, que se compadecía de él. Sabía que era misericordia, porque él le dice, conforme a tu misericordia. Está implícito, vemos que dice, yo reconozco mis rebeliones. Hermano, el que verdaderamente se contrita de sus pecados, no va a buscar culpable. Va a reconocer que él ha pecado. Pero una idea adecuada de este pecado es saber que ese pecado es contra Dios. Y ese es el problema del hombre. Eso es lo que separa al hombre de Dios, el pecado. Podemos ver en el versículo 10 y 11 que David suplica al Señor y le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Hay un clamor, hay un anhelo, hay llanto, hay lágrimas, hay gemido por haber ofendido a Dios, contrición, un corazón contrito y humillado, el Señor no lo despreciará. Confiesa, se humilla, se postra ante Dios y suplica por perdón. Wade Gruden en su comentario acerca del arrepentimiento, de la contrición, él dice, el arrepentimiento es una tristeza sentida de corazón por causa del pecado. Es una renuncia al pecado y un propósito sincero de olvidarlo y caminar en obediencia a Dios. No solamente es decir estoy arrepentido, es de dar fruto de arrepentimiento en nuestras acciones. Se hace manifiesto, se palpa, se puede ver el andar de ese hombre, de esa mujer. Continúa él, no podemos decir, y esto es importante, lo que él dice, no podemos decir que uno tiene que vivir ese cambio de vida por un tiempo antes del arrepentimiento para que pueda ser genuino, porque de lo contrario, el arrepentimiento se convertiría en una clase de obediencia que podría llevarnos a cultivar que merecemos la salvación. El arrepentimiento es un don de Dios, es un regalo de Dios. Podemos decir, yo me arrepentí. Y yo, no, es Dios que vino a buscar y a salvar a pecadores que íbamos camino al infierno. Es bueno tener eso claro en nuestra mente, porque podría ser un entendimiento como que es una obra que nosotros estamos haciendo, porque toda buena dádiva y don perfecto viene de lo alto, viene de Dios. Y una persona de verdad arrepentida empezará a vivir de una vez, a vivir una vida cambiada. Y ese fruto se podrá ver, ese cambio de vida, el fruto del arrepentimiento. Ahora podríamos decir, ¿por qué debemos arrepentirnos? Una respuesta rápida sería, porque Dios manda que todo hombre se arrepienta. No es una opción, es un mandato del Señor. Lo vimos con la Escritura, arrepentíos, arrepiéntanse, porque Dios manda a todos que nos arrepintamos. Y porque el hombre, según las Escrituras, en Adán todos morimos. Espiritualmente todos morimos en Adán. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todo hombre nacido de mujer. David lo dijo, en pecado me concibió mi madre. Todo hombre, todo ser humano nace bajo la condenación
del pecado. Pero qué hermoso es venir a las Escrituras y poder ver que el Señor preparó ese camino para restaurar esa relación que se rompió en el jardín del Edén, ese camino de justicia que nos vuelve a reconciliar con Dios, ese camino de justicia que hace la paz entre el hombre y Dios, y se llama Jesús. Ese camino fue preparado por Dios mismo. Desde que el hombre pecó allá en el jardín del Edén, ahí tenemos en Génesis 3:15 la primera promesa de salvación. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Esa es la primera promesa de salvación, haciendo énfasis a la venida de Cristo a morir en la cruz del Calvario para salvar pecadores. Desde que el hombre decidió de manera voluntaria pecar contra Dios, siempre Dios es el que da el primer paso, siempre Dios es el que está llamando al arrepentimiento, pero el hombre endurece su corazón. El hombre no quiere saber nada de Dios. No es que el hombre se arrepintió primero y después el Señor envió a su Hijo. No. Él decidió, por su amor y misericordia, tomar un cuerpo en la persona de Jesús y venir a este mundo, nacer en medio nuestro, humillarse para darnos ejemplo y luego morir en la cruz del Calvario, pero también resucitar hasta al tercer día. En Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Ese es el pensamiento del corazón del hombre. No hay uno bueno, no hay uno justo, no hay quien haga lo bien, no hay quien busque a Dios. Todos, todos nos hicimos pecadores, todos le dimos la espalda a Dios. Pero como hemos podido ver hoy a la luz de las Escrituras, hay esperanza. Todavía el Señor sigue llamando al arrepentimiento para perdonar y salvar pecadores. Dios decidió en mostrar su amor a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Como conclusión, hoy hemos visto a la luz de las Escrituras que Dios quiere que todos los hombres se arrepientan en todo lugar y en todo tiempo. Y que nadie que se niegue a creer y arrepentirse tendrá entrada en el reino de los cielos. Si es el pecado, ¿cómo van a perdonar si rechazamos ese ofrecimiento? Si se rechaza el evangelio, si no se cree en el sacrificio de Cristo, no hay entrada al reino de los cielos. Ese arrepentimiento para salvación del alma pecadora debe de ir de la mano con la fe en Cristo. Creyendo solamente, única y nada más en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Que Cristo murió, pero que también resucitó. Y que esa vida de obediencia que Él vivió para satisfacer las demandas justas de su Padre es aplicada a todo aquel que pone su mirada en Él, que cree en Cristo y que recibe ese regalo de la salvación por fe y por gracia. Luego, consecuentemente, ese hombre o esa mujer reflejará el fruto del arrepentimiento por medio de vivir una vida piadosa, de obediencia a la palabra de Dios. No que ya no vamos a pecar, pero sí que vamos a hacer conciencia, vamos a tener sensibilidad, vamos a saber discernir en cuanto al pecado. Vamos a ser sensibles, vamos a saber que en Cristo hay gracia y misericordia y hay perdón y vamos a poder correr al trono de su gracia y el Señor nos va a restaurar.
Ustedes cristianos convertidos que están aquí en esta tarde serán conscientes, somos conscientes, que aún estando en los caminos del Señor seguimos fallando, seguimos pecando, seguimos pecando. Pero qué hermoso es saber que Cristo todavía está en su trono, que la gracia y la misericordia del Señor es abundante y que Él se deleita en perdonar a aquel que se humilla y confiesa sus pecados. Lo sostiene, lo preserva hasta el final, pero también por el amor y el agradecimiento de aquello que Dios hizo a través del sacrificio de Cristo, vamos a querer anhelar cada día honrar ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a querer obedecer la palabra de Dios. Quiero en esta tarde dirigirme al amigo que está aquí primeramente. Decirte, amigo, tú que has escuchado, quizás así como aquel primer hijo de la parábola dijo, no quiero, pero luego se arrepintió y e hizo la voluntad de su padre porque consideró lo que había hecho, meditó en lo que había hecho y volvió y se arrepintió y luego obedeció. En esta tarde, si tú has escuchado la voz de Dios a tu corazón, no endurezcas tu corazón. Detente en tu vida y medita. Medita en tu vida de pecado. Piensa que si no te has humillado delante del Señor y reconocido tu pecaminosidad, aún eres enemigo de Dios. Aún estás en rebeldía. Quizás muchas veces tú has dicho que no. Quizás has venido a escuchar para complacer a alguien. Quizás has venido por costumbre, no lo sé. Pero según la palabra, como el Señor dice, hoy es día de salvación. Ya no sigas cerrando tus oídos. Ya no sigas diciendo, no quiero. Detente. Medita en que hasta ahora has sido un rebelde, que has cerrado tus oídos una y otra vez al llamado de Dios y no has querido arrepentirte de tus pecados. Hoy me dirijo a ti en el nombre de Jesús. Te digo, arrepiéntete. Ven a Cristo. Confiesa tus pecados y ruega al Señor por su perdón y Él te perdonará. Tendrás entrada al reino de los cielos. Tendrás perdón divino y hallarás descanso para tu alma. Aquella relación que se rompió en el jardín del Edén, aquella armonía, Señor un día la va a restaurar. Y va a reinar la justicia, va a reinar la paz, va a reinar la misericordia, va a reinar el amor. Se acabará la guerra contra el pecado. ¿Quieres ser parte de estar en ese reino del Señor? Ven a Cristo y arrepiéntete. Y pide perdón. Me dirijo a la iglesia. Hermanos, si ya nos hemos arrepentido, si ya estamos caminando en los caminos del Señor, si hemos creído el Evangelio, que sabemos que solamente por la gracia de Cristo hemos sido salvados, no por nada bueno que hay en nosotros, sino porque Él se dignó en mirarnos, en salvarnos. No nos olvidemos, hermanos, que podemos ir confiadamente a Él y confesar también nuestros pecados, porque seguimos pecando. Esta guerra contra el pecado no se ha acabado, sigue. Hasta el día en que partamos o el Señor venga, seguiremos en esa guerra contra el pecado. Señor está ahí, así que podemos ir confiadamente a clamar por misericordia y perdón de pecados también. Y así como David rogó al Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, crea en mí un corazón limpio, también nosotros lo podemos hacer.
O quiera Dios que ese sea el clamor de nosotros cada día. Señor, trata con mi corazón, ayúdame, crea en mí un corazón limpio, que mientras yo esté aquí pueda ser un testimonio vivo para gloria de tu nombre. Límpiame, lávame de toda mi maldad y guárdame de pecar voluntariamente. Podemos expresarle al Señor eso, pues necesitamos de Él. Si el Señor no nos sostiene, hermano, ¿quién es aquel que preservaría? Necesitamos que la mano del Señor nos sostenga y Él está ahí. El brazo del Señor no se ha acortado. Aquí de este púlpito, una y otra vez, yo he escuchado exhortaciones y si ustedes están atentos a los mensajes, a examinarnos, examinémonos cada día. Examinémonos. Mano, no nos dejemos arrastrar por los afanes de la vida. Examinemos nuestra condición. Hablo con la iglesia. Es necesario que nos examinemos y podamos acudir al trono de la gracia suplicando por perdón también. Se nos exhorta a examinarnos, a autoexaminarnos, para así poder vivir en una vida en obediencia a la palabra del Señor conforme a lo que el Señor manda. Vamos a orar. Oh bendito y buen Dios, te doy gracias, Señor, porque hoy una vez más nos has recordado que tú estás ahí en tu trono, dispuesto a perdonar a aquel que se humilla y confiesa sus pecados. Queremos pedirte en esta tarde que esa palabra y que esa obra que viene de lo alto, Señor, sea aplicada a los corazones de los incrédulos. Que haya un cambio de corazón, Señor. Que vengan de muerte a vida, del reino de las tinieblas a la luz admirable que es en Cristo Jesús. Salva pecadores, Señor. Convence de pecado, de justicia. Glorifícate, Señor, en la vida de aquel que aún permanece separado de ti y trae salvación a las almas. Padre, rogamos para que también fortalezcas tu iglesia, lo que estamos caminando, dependiendo de ti cada día y anhelando honrarte a ti, obedecerte a ti, Señor. Ayúdanos, porque en nuestras fuerzas no podemos, Señor, y perdona nuestros pecados. Sé tú, Señor, en medio nuestro, guiando nuestros pasos y guiándonos cada día a arrepentirnos de nuestros pecados, pero también apartarnos de ellos. Haznos sensibles a la voz de tu Espíritu. Y enséñanos también a discernir entre lo impuro y lo puro, entre lo santo, Señor, y lo inmundo, para poder vivir cada día una vida que te glorifique a ti. Gracias, Señor, por haberme permitido esta tarde exponer tu palabra en mi debilidad, Señor, para gloria tuya y edificación de tu iglesia. Amén.